Hola, hola, ¿cómo están? Es para mí un gran privilegio el poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Hoy quiero compartir una reflexión basada en Efesios 5, versículo 16, que dice la Nueva Traducción Viviente: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Pero, ¿qué es una oportunidad? Es la posibilidad que se presenta o existe de que una persona realice una acción para conseguir o alcanzar algún tipo de mejora. Por eso es que se dice que es una conspiración entre tiempo y acción. Es el momento exacto para realizar o conseguir algo. Para ver este punto más claramente, quiero mostrarles a dos personajes de la Biblia bien conocidos por todos y que ilustran cuando tomamos o cuando dejamos pasar las oportunidades que se presentan en la vida. Quiero hablarles de Saúl y David, dos hombres que tuvieron oportunidades muy similares, pero en cuanto a actitud fueron muy diferentes. Número 1. ¿Recuerdan ustedes quién fue el que ungió a Saúl y quién ungió a David? La misma persona ungió a estos dos hombres. Ambos recibieron buenos consejos y sin embargo sus reinados fueron muy diferentes. Cuando Saúl fue proclamado rey, se escondió de la gente. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 10 versículo 22 que estaba escondido entre el equipaje. Saúl tenía el título, el poder y la corona de un rey. Fue hecho general, pero nunca logró reunir un ejército estable. Y cuando Dios no lo favoreció más, Saúl pensó que podía seguir ejerciendo como rey por el título que tenía. En cambio, David aprovechó las oportunidades para crecer. Aprendió a ser guerrero, levantó un ejército permanente y venció a sus enemigos. Eligió una ciudad y la conquistó. Organizó un gobierno duradero y todo esto lo hizo sin ser el rey todavía. Y dice 1 Samuel capítulo 18 versículo 16 que todos en Israel y Judá sentían un gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. David atrajo a ciudadanos, guerreros, a todo tipo de personas por igual y supo dirigirlos muy bien. Número 2. Ambos enfrentaron grandes desafíos, pero uno de ellos fue Goliat. ¿Lo recuerdan? Saúl y David escucharon el desafío de este gigantesco filisteo. Saúl era el principal guerrero de Israel. Era él quien tenía que hacerle frente, pero su reacción fue esconderse amedrentado. En cambio, David, aunque era un muchacho, aceptó el desafío de este gigante y así ganar para honrar a su Dios. Entonces Saúl lo que hizo fue darle su armadura a David. Con este ejemplo podemos ver muy clarito que mientras algunas personas se esconden, otros se levantan y se enfrentan a los desafíos. Número 3. Los dos tuvieron la oportunidad de cambiar y crecer. Saúl, en desobediencia, ofreció un holocausto a Dios y Samuel lo reprendió. Esto está en 1 Samuel capítulo 13. Y si alguien sigue la lectura, se van a dar cuenta que en ningún versículo dice que Saúl se arrepintió, ni nada por el estilo. En cambio, David fue diferente. Él cometió adulterio con Betsabé y puso al marido de ésta al frente del ejército para que lo mataran. Y de hecho así fue. Entonces Natán, el profeta, confronta a David y David se arrepintió. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Reconocía sus fracasos. Él pedía perdón a Dios y también le pedía su bendición. Así que por esa humildad fue un hombre que creció. Tanto ellos, Saúl y David, como nosotros en este tiempo,
Tenemos que enfrentar obstáculos, pruebas y tribulaciones para tomar oportunidades. Siempre va a haber oposición, pero lo importante es descubrir en nosotros mismos si hay algo que nos impide aprovechar esa oportunidad que se nos puede presentar en el momento. Ejemplo, Saúl recibió la unción de Dios, asumió la posición de rey y tenía un gran potencial que en realidad no supo aprovechar por lo que él tenía en su interior. Saúl tenía miedo, se escondió entre el equipaje, se escondió de Goliat. Era impaciente, ofreció el holocausto a Dios, fue desobediente, no esperó a Samuel, como se le había dicho. En cuanto a rechazo, Saúl siguió como si todo estuviera bien, a pesar de que Dios ya lo había desechado como rey. Saúl era impulsivo, hizo un juramento que casi le cuesta la vida de su hijo Jonatán. Cometió fraude, usó a su hija Mical como soborno al ofrecerla a David. Era celoso, se puso furioso cuando lo compararon con David. Tuvo enojo, tanto era su enojo que intentó matar a David más de una vez. Si nos fijamos bien, el miedo, la impaciencia, el rechazo, el ser impulsivo, el fraude, los celos, el enojo, son cosas que tienen que ver con la debilidad del carácter. Y por esas cosas nos sentimos incapaces muchas veces de aprovechar las oportunidades que se nos presentan en la vida. Con solo sentir miedo nos paralizamos. Ahora imagínense todo esto junto más otras debilidades. Nos estancamos si no somos capaces de enfrentarnos a ellas. Ahora vemos a David. Las limitaciones de David comenzaron en su familia cuando su padre lo despreció y no lo tomó en cuenta cuando llegó el profeta Samuel. Y después cuando David le habló con firmeza a Goliat, sus hermanos, ¿recuerdan lo que hicieron? Lo insultaron y lo mandaron. Le dijeron que se fuera a la casa. Saúl siempre trató de intimidar a David de una u otra forma. Saúl venía de una familia buena y poderosa, y David era de una familia pobre de pastores. Su padre Isaí era un hombre sin linaje elevado y sin una posición poderosa. Y además David ni siquiera era el mayor, era el octavo y el menor de la familia. David era solo un muchacho y la experiencia que tenía era la de cuidar ovejas. La gente lo menospreció y le faltó el respeto por esa razón. Más que nunca había peleado una batalla. Pero contrario a Saúl, David no se dejó amedrentar por esas cosas. No puso como excusa sus limitaciones. Más bien David fue capaz de aprovechar las oportunidades que otros no tomaban por miedos o inseguridades. En otras palabras, David fue muy lanzado a pesar de su corta edad y esto lo hizo crecer. Desarrolló su potencial personal, usó su experiencia como pastor, creció en valor, en confianza, en fe. En realidad Dios lo había estado formando, lo había estado preparando y capacitando para lo que había de venir. Y es que en definitiva se saca mayor provecho a las oportunidades cuando hemos trabajado primero en nosotros mismos, cuando reconocemos que necesitamos aprender para mejorar, cuando somos humildes y buscamos ayuda y luego cuando tomamos un compromiso y lo sellamos con nuestras acciones. Hay un mensaje que han compartido algunas personas en las redes que se llama La Piedra. Seguramente ya lo han escuchado, pero quiero leerlo para ustedes. Dice, La piedra. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino, cansado, la utilizó de asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos estos casos,
La diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Dicen que las oportunidades son como las mareas, vienen y van, pero ahí están. El problema está en nosotros, que muchas veces no lo vemos y las dejamos pasar, las perdemos. Otro muy buen ejemplo son los inventores. Son gente que ve la oportunidad en las cosas que otros no ven. Son creativos. Fracasan muchísimas veces, pero cada fracaso los acerca más al éxito. Y quiero darles 2 ejemplos bíblicos más de oportunidades que no se toman por cómo nos vemos nosotros mismos. El primero se trata de Mefiboset. Él era el nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, amigo muy amado por David. Cuando se supo la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán en una batalla, Mefiboset era tan solo un niño, así que su nodriza huyó del palacio con él en brazos, porque temía que David se tratara de vengar con el niño por todo lo que le hizo Saúl. Y resulta que en la huida, por el apuro que llevaba, Mefiboset se le cayó y quedó cojo o lisiado de sus pies. Esto está en 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Cuando David pidió que lo fueran a buscar y Mefiboset llegó ante la presencia del rey, se arrodilló y estaba temeroso. Pero David le dijo que él solo quería demostrarle bondad en memoria de su amigo Jonatán y quería devolverle las tierras que pertenecían a Saúl, o sea, al abuelo. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Mefiboset? Versículo 8 de 2 Samuel capítulo 9 dice: ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Mefiboset tenía una autoestima pobre, imagínense, se veía como un perro muerto. En vez de verse como un legítimo sucesor del legado de su padre y abuelo, él se veía como alguien digno de rechazo. Si esto no fuera cierto, Mefiboset hubiera ido a reclamar lo que por derecho le correspondía o le pertenecía desde hacía mucho tiempo atrás. Entonces, con este ejemplo aprendemos que una autoestima pobre, una autoimagen distorsionada, nos impide tomar posición de ciertas oportunidades en nuestra vida. Algo parecido a esta historia sucedió cuando Moisés envió a 12 hombres a explorar la tierra prometida para que vieran si era buena o mala. No sé si la recuerdan. Esto se encuentra en Números capítulo 13. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Cuando los 12 hombres volvieron de explorar la tierra, 10 de ellos dijeron: ciertamente allí abundan la leche y la miel. Les mostraron los frutos que también habían. Pero, dijeron, hay gigantes ahí. El miedo a esos gigantes les impidió a ellos entrar a la tierra que Dios había prometido darles. Ellos se veían a sí mismos como langostas. Números capítulo 13, versículo 33. En cambio, Josué y Caleb tuvieron otra actitud y más bien dijeron: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que podemos hacerlo. Números 13:30. Así que Dios permitió que ellos dos fueran los únicos que llegaron a la tierra prometida. Y termino con esto. La imagen que tengamos de nosotros mismos es muy importante. De hecho, creo que todos deberíamos de trabajar en ello para tener una autoestima correcta y equilibrada. Dios siempre ve las posibilidades que cada uno de nosotros tenemos. Por eso, creo también que Dios manda las oportunidades en diferentes tiempos, en diferentes envases. Por si no tomamos el primero, entonces podemos apropiarnos de una segunda o tercera oportunidad. Y recordemos, hermanos y amigos, que cada piedra en nuestra vida
Es una oportunidad que podemos aprovechar para nuestro propio crecimiento. Les agradezco a todos su atención y su tiempo y espero que este mensaje les sea de bendición y edifique su vida. Nos vemos en la próxima, si así Dios lo permite, y que se encuentre muy bien. Chao, bendiciones.